Clase número 29. Hoy día tenemos un tema muy importante, como todos, el perdón que salva. Vamos a tener otras clases sobre el perdón, porque realmente el tema es amplio, es muy amplio. Yo estoy tratando de condensar y realmente tratar de comprender realmente los temas, ¿no? No estamos haciendo estamos haciendo una pedagogía dentro del seminario para que tú seas teórico, sino queremos la intención de estos cursos, de este curso de consejería, que tú realmente seas un consejero bíblico, como lo debería ser toda la iglesia en realidad, ¿no? Estudiar estos cursos, eh, que tengas realmente, que seamos nosotros primero impactados por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el plan, el carácter de nuestro Dios, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite. Y esa es la ayuda que tenemos nosotros como creyentes. Así que hoy día tenemos el perdón que salva. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a entender primero la palabrita perdón. Perdón, perdonar, ¿no? Si lo buscamos en la etimología, en un diccionario, podríamos de repente encontrar que viene de dos palabras del latín, ¿no? El per y el donare. Y per es pasar, cruzar, ¿no? Delante, pasar por encima de es. Ese es pasar, ¿no? Adelantar, cruzar. Ese es el per, la primera parte de la palabra per, de perdón. Y donare, que es una donación, una ofrenda, un regalo, un obsequio, un dar. Yendo un poquito más en la palabra, es la conclusión de un término, ¿no? Llegar a algo. Es como, cuando uno investiga sobre esta palabra, es como tirar algo en el tacho, en el cesto de basura, también lo entendemos así. Ya estamos en la etimología, ya, o sea, la raíz de la palabra. Pero es interesante cuando nosotros comenzamos a comprender lo que realmente es el perdón. Es alguien que sufre un agravio, ¿no? Pero la persona que sufre el agravio, en este caso, de repente, poniendo nosotros como primera persona, renunciamos a una venganza, a una represalia, o de repente a un castigo que debe sufrir la persona que nos agravió, o de repente tener que hacernos una restitución a nosotros. Entonces, esa es una renuncia. Uno renuncia a eso, ¿no? Y ojo que esta renuncia es a pedido del ofensor o no necesariamente a pedido del ofensor. Puede ser una iniciativa propia, ¿ya? Entonces hay que entenderlo así, porque a veces dicen, no, pero nunca me pidió perdón. No le perdono porque nunca me pidió perdón. Entonces, poco a poco nosotros tenemos que ir entendiendo. El tema es bastante amplio. Espero que se capte todo lo que quiero presentar hoy día y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender realmente el perdón y lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, yo sufro un agravio, tú sufres un agravio, pero para ti. Entonces, renuncias a qué? A la venganza, a la represalia, al castigo, a la restitución. Te hayan o no pedido perdón. Si el ofensor se arrepintió o no se arrepintió, ¿de acuerdo? Y este perdón, vamos a estudiarlo seguramente en las próximas clases, no es que realmente vamos a decir, el perdón es un regalo inmerecido, es un regalo que uno da a alguien que no lo merece, es un regalo inmerecido. Ya por eso que en la etimología parte de es entregar y tirar eso al tacho de basura, ¿no? Como que algo que me ofendió, que me agravó, que me hizo daño, que me dolió, ¿no? Yo eso lo desestimo y lo desecho. Entonces, hay que entender también que perdonar no es justificar. Ya, bueno, ya lo dejamos así, pero tengo algo en mi corazón. Tengo un deseo de venganza en mi corazón, ¿no? No es excusar tampoco, y tampoco es olvidar. A veces perdonar es olvidar, uno tiene que olvidar. Uno no puede olvidar. Si yo un día me corté, ¿no? De repente ustedes deben tener también algún tipo de corte que se hicieron de niño, de jóvenes, con algo punzocortante, algo que lastimó su piel, entonces en ese momento les dolió. Pero ahorita si ustedes miran esa herida, está cicatrizada. Entonces no pueden olvidarse.
siempre que vean esa herida o traten o recuerden por qué tienen esa herida, se acordarán, ah, uy, sí, yo estaba corriendo, me acuerdo, y me caí de un árbol y había una astilla y me cortó, ¿no? Entonces yo me acuerdo, pero ya no me duele. ¿M? Ya no me duele, pero no quiere decir, ¿cuándo me hice este corte? ¿Cuándo me hice esta cicatriz? Uno no puede decir eso, ¿no? Claro. Entonces hay que ir entendiendo eso porque en el mundo a veces hay algunos criterios que apuntan a la calidad humana, ¿no? Apuntan a la calidad humana de perdón, o sea, el perdón como algo que hace que tú seas un gran hombre o una gran mujer, ¿no? Uy, mira cómo perdonó, ¿no? Cómo logró perdonar esto, ¿no? Y eso magnifica al hombre. Y vamos a entender que en realidad el perdón no es que magnifique al hombre. Eh, Entendamos que nosotros como cristianos no buscamos la gloria en esta tierra. Nosotros como cristianos buscamos la gloria de nuestro Señor. ¿Ya? Hay que ir entendiendo eso, porque eso nos enseña también en la iglesia. Muchas personas siguen siendo egoístas, siguen siendo orgullosas, siguen siendo autosuficientes, siguen buscando exaltar su nombre, ¿no? Quieren que les digan pastor, pastora, líder, guía, buscan el liderazgo, buscan como si fuera una jefatura entre los grupos pequeños o de la administración de la iglesia local me refiero, ¿no? Entonces buscan engrandecer su nombre, engrandecerse ellos. Y uno renuncia a eso cuando se hace esclavo de Cristo, ¿de acuerdo? Ese es un plus que está saliendo ahorita que todo consejero bíblico debe saber, debe conocer y trabajar, ¿ya? ¿Y cómo se trabaja eso? Entendiéndolo primero y después atesorándolo en nuestro corazón. Muchas veces nos llenamos la cabeza de Biblia y en vez de que baje nuestro corazón, se baja los pies, ¿no? O nunca baja de nuestra cabeza. Entonces es importante que el cristiano comience a reflejar el carácter de Cristo. Ese es un trabajo disciplinado y dejar que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Volviendo a nuestro tema, perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Esto hay que entenderlo también, porque la reconciliación exige que dos personas se respeten mutuamente. Yo puedo perdonar a alguien que me ha agraviado, que me ha ofendido, pero si esa persona no muestra una reciprocidad o sigue manteniendo la agresividad o sigue siendo nocivo hacia mi persona, entonces eso, no puedo yo mantener un vínculo, una relación. Pero eso no quiere decir que no lo pueda perdonar, ¿ya? Pero muchas veces perdonar no es reconciliar. Debería, lo vamos a estudiar, Dios permita, que el perdón traiga esa sanidad en una relación, porque a veces digo, bueno, ya, ¿no? O sea, lo perdono en mi corazón, lo dejamos, ¿y para qué? Para que no haya esa rencilla, ese rencor, esa raíz de amargura, pero ese es tema para otro día. El perdón es la respuesta moral de una persona a la injusticia que otra ha cometido contra ella. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? A veces en el mundo se apela a la alta moral, a los principios, a las virtudes que pueda tener una persona, ¿no? O sea, sus valores son tan férreos que ya se ha vuelto una virtud y esa virtud hace que esa persona tenga una alta calidad moral y pueda perdonar. Pero vamos a estudiar y entender que no siempre es así. Lo natural es no querer perdonar. Lo natural es que la venganza sea ejecutada. ¿Ya? Dios permite que avancemos un poco más en este tema. ¿Ya? Por eso que el Señor va a decir, tranquilo, tú no te vengues. La venganza no es tuya. La venganza es mía, dice Dios. Yo soy el que le da a cada quien lo que le corresponde. Yo soy el que paga, dice el Señor. Entonces, ¿qué un cristiano debe hacer? Hacerle caso a su Señor. ¿Y qué dice su Señor? Que la venganza no es nuestra. Y si realmente somos cristianos, y si realmente hemos nacido de nuevo, y si estamos, y el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, si Cristo es el Señor en mi vida, realmente yo puedo tener un impulso, un pensamiento de venganza, pero no me lleva a la ejecución. No me lleva a la ejecución. ¿Por qué? Porque hay algo que me contiene. Y es que soy una nueva criatura y tengo un nuevo corazón y tengo una nueva conciencia y tengo una nueva manera de pensar. Si todavía yo tengo problemas para perdonar es porque no he entendido todavía
lo que pasó en una cruz. Y ese es nuestro tema hoy día, ¿ya? Así que este tema es para ti, mi hermano. No es para el otro hermano, no es para la otra hermana que está conectada, no. No es para los otros hermanos que están llevando el curso, no. Es para ti. Y asume lo que estoy diciendo y lo que se está enseñando hoy es para ti. Si tú tienes problemas para perdonar, es porque todavía no has entendido qué pasó en aquella cruz. ¿Ya? Uno puede perdonar, sin embargo, no reconciliarse, como en el caso de una esposa, por ejemplo, ¿no? Que una esposa que es continuamente maltratada, ¿no? Ya, perdona a su esposo, no, nunca lo voy a perdonar, ese desgraciado, lo voy a, no, maldito, lo voy a mandar a pegar, etc. Hay mujeres así en mundos, claro. ¿Vas a tener alguna consecuencia de esta manera? Claro. Pero necesita conocer qué es el perdón esta mujer. Ahora, puede llegar a perdonarlo, pero si ese hombre sigue siendo un hombre agresivo, ¿no? Entonces no puede haber una reconciliación, no lo podemos mandar a que esa mujer siga siendo maltratada. Ojo con esto, consejeros, ¿ya? Siempre uno no debe apuntar al tema del divorcio en una relación. Nunca uno debe aconsejar siempre como primera opción el divorcio. Primero una separación, ¿no? Tomando uno de los casos de los matrimonios, porque casos de matrimonio, la casuística es diversa. Los casos son muy, muy particulares y diversos. Hay que analizarlos bien. Pero no debe ser nuestra primera opción el divorcio, separación, y si veo que de repente en este caso el hombre es agresivo, borracho, ¿no? Violento y la maltrata, la golpea a su esposa, entonces la esposa debe perdonarlo, pero no necesariamente volver con él. Si él no cambia, no se arrepiente, lamentablemente es un divorcio a paz nos ha llamado el Señor, dice, ¿no? Primero los Corintios 7. Lo interesante del perdón es que el agravio, la ofensa, la traición nos crea un dolor, pero el perdón eh, trastoca o cambia o intercambia del dolor a la compasión. Eso hace el perdón, ¿ya? Pero la primera o la constante dentro del corazón o de nuestras debilidades humanas o la naturaleza pecaminosa que mora en nuestros miembros es buscar la venganza y que le vaya mal a la persona o al menos desearla, ¿de acuerdo? Ese es realmente nuestro. Por eso que nos gustan las películas de acción, por ejemplo. Alguien sufrió un daño en su familia, etcétera, etcétera, y este hombre toma venganza, ¿no? Y mata a los malos, ¿no? Los mata a los malos. Y nos sentimos bien. Y nos sentimos bien porque entendemos que la justicia predominó. Porque los enemigos tenían que morir, ¿no? Mata a todos, ¿no? Los mata a todos y eso nos da satisfacción en una película. Está bien, decimos, ¿no? Está bien, porque eran malos, tenían que morir. La venganza tenía que darse, ¿no? Ahí están películas como El Punisher, El Vengador, El Justiciero, tantas otras películas. Por lo general es eso, ¿no? Donde se mata a los malos. Los malos tienen que morir, tienen que pagar. Y eso es lo que realmente nosotros siempre buscamos. En nuestra humanidad siempre queremos. Pero hay que entender que tú, que yo, que tú necesitas perdón. Tú necesitas ser perdonado. Todo aconsejado necesita ser perdonado. Sí, pero yo sufrí el agravio, yo he sido el maltratado, yo he sido el abusado, yo he sido el traicionado. Sí, pero tú también necesitas perdón y necesitas un perdón que salva. Eso es lo que tenemos que entender. Todos necesitan perdón, todos necesitamos perdón. Si no, somos constituidos enemigos de Dios. Estamos en contra de Dios. Por muy religioso que seamos, hayamos cumplido los sacramentos, los dogmas de nuestra religión, las tradiciones, las costumbres, las obligaciones, la penitencia, lo que fuere, igual somos enemigos de Dios. Nacemos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos perdón. Por eso que muchas personas dicen, ¿pero perdón de qué? Yo no he matado a nadie. Yo soy tranquilo. Soy trabajador, tengo mi familia, estoy bien, no necesito perdón. No han comprendido que están perdidos, no han comprendido que están muertos, no han comprendido que necesitan perdón que salva. Ese es nuestro tema hoy día.
Entonces, entendemos que nosotros necesitamos perdón. Cuando uno lee Romanos 3, dice, pues todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, todos. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar a Dios. Por eso tú puedes decir, papito lindo, Diosito lindo, y no estás bien con Dios. Eres enemigo de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, un regalo inmerecido. Ese es el perdón. Un regalo inmerecido. Ya está hablando de Dios hacia nosotros, ¿no? Eso es lo que debemos entender hoy día en esta clase. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. No soy justificado por mis obras o por lo bien o porque enseño la palabra de Dios, porque me he leído la Biblia de par en par. No, soy justificado por Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. ¿Y qué hace esa obra? Que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y estábamos condenados. Y el que no está en Cristo está condenado. Está perdido, por muy religioso que sea. Esto es lo que debemos entender nosotros y hacer entender a nuestros aconsejados. ¿De acuerdo? Porque si no, no va a entender qué es perdonar. Sí, pero a mí me traicionaron. Entiende primero que tú necesitas perdón. Tú necesitas perdón. Porque hay un castigo por tus pecados. O tú no has pecado. Entonces es una pregunta retórica. ¿Tú no has pecado? Claro, todos hemos pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Dónde derramó su sangre? En aquella cruz, en aquel tiempo de pasión, cuando se entregó para ser flagelado, para ser maltratado, para ser golpeado, escupido, coronado con una corona de espinas, clavado en una cruz. Ahí. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso el Señor Jesús? Porque Él dio su vida. ¿Para qué? Por sacrificio, por el pecado. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios muestra su amor de esta manera. Solamente Dios podía hacer una obra así. Es por eso que el mismo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hace carne. Se hace carne. ¿De acuerdo? Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte, perdón, un segundito. ¿Sí me escuchan, sí? ¿Me escuchan? Sí. Ya. Sí, hermano, Sí. sí. Ya, continuamos entonces. ¿Ya? Entonces, cuando Adán pecó, dice, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte. Es el pecado de Adán, por eso que Adán no lo podemos tomar como primer hombre. Nuestros primeros padres pecaron y con el pecado entró la muerte. Estábamos muertos, apartados, muertos espiritualmente, desconectados de Dios, condenados a una eternidad sin Dios, a un castigo eterno. Es por eso que Dios planificó un plan de salvación para nosotros. Romanos 5:13, es cierto que la gente ya pecaba aún antes de que se den cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán, el primer hombre, hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como sí lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Eso es gracia, es la gracia de Dios. Un regalo inmerecido. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, a todos, hasta nosotros, y los que vengan después de nosotros. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, ¿quién? El Señor Jesucristo. Es a través del Señor Jesucristo que obtenemos perdón. El perdón que todo hombre, toda mujer necesita.
Todos necesitamos perdón. Todos. Si seguimos en Romanos, en el capítulo 5, 16, dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios, ahí está nuevamente, el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos. Nos lleva a ser declarados justos. Ajá. Nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Continúa ahí 5 del 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, ¿por medio de quién? De un solo hombre, el Señor Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todo, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Eso dice Romanos. Romanos es un tratado tremendo, mis hermanos. Y miren, lo estamos entendiendo, ¿eh? Y eso es lo que debemos entender. Cuando Cristo va a esa cruz, dentro del plan de redención del Señor, de Dios, va a esa cruz y muere, es a través de ese sacrificio en aquella cruz que nosotros obtenemos el perdón de pecados. Todo aquel que viene a Cristo obtiene, y a través de Cristo somos reconciliados con el Padre. Por eso que según a los Corintios 5:19 dice, pues Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo consigo mismo. Al mundo como globo terráqueo, no, a la humanidad consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Eso es lo que estaba haciendo Cristo en aquella cruz. Dios a través de Cristo reconciliando al hombre. Por eso que es importante entender lo que realmente pasó en aquella cruz. Y mire, estamos analizando lo que pasó en aquella cruz desde la perspectiva del perdón. Por eso que si realmente nosotros llegamos a entender qué hizo Dios, qué hizo Cristo en aquella cruz, realmente nuestra vida debe ser cambiada. A veces teologizamos, decimos sí, que somos una criatura, que hemos nacido de nuevo, que somos santos, que somos justificados, que somos predestinados, y nos metemos en tanta teología, pero ni siquiera comprendemos qué pasó en aquella cruz. Hay tantas canciones cristianas, ¿no? Que hablan, ¿no? Dice, mira, el Señor murió por nosotros, ¿no? A veces decimos, el Señor murió por nosotros. No, murió por ti, murió por mí. Eso hizo el Señor en aquella cruz. Y si nosotros hubiéramos estado ahí, dice, yo también lo hubiera golpeado, yo también lo hubiera flagelado, yo también me hubiera burlado. Pero el Señor nos perdona todo el pecado desde Adán, que es imputado, porque no somos pecadores, porque pecamos, ¿ya? O sea, yo no me vuelvo pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Yo nazco pecador, tú naciste pecador, pecadora. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista, David. Entonces, desde el vientre, desde que somos concebidos, ya somos predestinados a un infierno, a una eternidad sin Dios. Pero es la gracia de Dios, a través de ese sacrificio en la cruz, que nosotros somos reconciliados con el Padre. Solamente así yo puedo decir que es mi Padre. Cuando estoy en Cristo, cuando le rindo mi vida a Él. Es la única, la única. Si continuamos leyendo este capítulo en el versículo 20, así que
Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Cristo. Nosotros, que hemos recibido ese perdón, que hemos recibido el perdón en aquella cruz, hacemos el llamado para que otros vengan también. Así como yo he venido, como tú has venido a la cruz. Por eso es importante comprender esto, mis hermanos, consejeros bíblicos. Nosotros venimos a Cristo. Cristo nos reconcilia con el Padre, nos perdona el pecado, nos da vida nueva, nos da vida eterna, nos hace sobrepasar la muerte con una eternidad con Él, reconciliados con Dios por la eternidad y no a un castigo eterno. Entonces, ese ministerio nos lo da a nosotros. Por eso es que nosotros presentamos a Cristo. Por eso no está bien jugar a la iglesita. Sí, no, todo lo que estamos acá nomás, nadie más puede venir, nadie puede entrar, nadie de otra iglesia, nadie de denominación. Esas son tonterías. Los ladrones, los homosexuales, las lesbianas, los que han abortado, los que son delincuentes, los violadores, todos ellos deben venir a la iglesia. Y no porque vengan, cuando digo venir a la iglesia, no quiero decir que vengan a la infraestructura. Deben venir a Cristo. Todos deben venir a Cristo. Y nosotros debemos hacerle el camino fácil para que vengan a Cristo. Fácil en el sentido de presentarle que tienen que arrepentirse y venir a Cristo. No fácil decir, no, tranquilo, ven a Cristo, ya Cristo te perdonas, haz esta pequeña oración y ya eres cristiano, ya estás salvo. No. Tienen que arrepentirse y creer el sacrificio de Cristo en aquella cruz. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Quién no ha pecado? Nadie puede decir yo no he pecado porque haríamos mentiroso a Dios. Todos hemos pecado. ¿Y saben quién fue la ofrenda? El Señor Jesucristo. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Nadie puede decir, sí, yo con Diosito, o yo con la Virgencita, o yo con el Santito. No, eso no es así. Es solamente a través de Cristo. Cristo fue el que fue a aquella cruz a morir por ti. No fue la Virgen María, no fue el Santito tal, fulanito tal, ni Moisés, ni Abraham. Fue el Señor Jesucristo quien fue a esa cruz. Él fue el que pagó, Él fue el que nos reconcilió, Él fue la ofrenda. ¿Por qué? Por tu pecado, por mi pecado. Eso es lo que tenemos que entender hoy y tiene que entender el aconsejado. Tiene que entenderlo. Hay una historia que cuenta el Señor Jesús. Muchos ya la sabemos. Yo se las voy a leer rapidito. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? La ley decía 3 veces. Él va y espiritualiza un poco y dice, ¿7 veces? Y el Señor le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. 70 veces 7. 7 es el número de la perfección, el número perfecto, el que cierra un círculo. Cuando el Señor le dice 70 veces 7, es como si dijera, ¿cuántas veces debes perdonar? Siempre debes perdonar. La respuesta 70 veces 7 es siempre. El resumen, la traducción o el entendimiento es ese. ¿Cuántas veces debo perdonar? 7. No, siempre debes perdonar. Siempre debes perdonar. No, pero siempre debes perdonar. Así de simple, así de sencillo es. Pero es que tú no entiendes, porque a mí me han hecho esto, a mí me han hecho lo otro, a mí me han hecho lo otro, a mí me han traicionado, me han engañado, me han ultrajado, me han golpeado, a mí me han quitado, a mí, todo a mí. Todo lo que tú quieras. Pero la orden de tu Señor es perdonar siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué debo hacerlo? Y es ahí donde entra la parábola, y es ahí donde entra la historia. Dice, por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas de los siervos que le habían pedido prestado dinero. Prestado dinero. Ya, ojo con esto. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. ¿Ya?
haciendo la interpretación, es una deuda impagable, ¿ya? Haciendo la interpretación, es una deuda impagable. No podía pagarlo ni en 10 vidas, ¿ya? Le debía mucho dinero. No podía pagar, dice, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. Por favor, tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. No podía pagarle, era impagable la deuda. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Y acá un paréntesis, perdonó la deuda. La oración modelo dice, la oración modelo dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la deuda es un paralelo con pecado. Si yo soy pecador, yo tengo una deuda que pagar. Si yo soy pecador, tengo que una consecuencia que pagar. Y el pecado que yo tenía, que tú tenías, era la eternidad de castigo eterno, era la eternidad sin Dios, en un castigo eterno. Ese era el pago de la deuda. ¿Ya? Por eso que dice así, por eso que deuda y pecado es lo mismo. ¿Ya? Es para entender. ¿Y qué hizo acá el amo? Le perdonó, ¿qué? La deuda. Los judíos estaban entendiendo esto. Y por eso yo lo estoy explicando ahora. El 28 dice, pero cuando el hombre, este hombre que había sido perdonado, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles, no millones, sino miles de monedas de plata. O sea, esta deuda era pagable. Esta deuda era pagable, solamente tenía que tener paciencia y le pagaba estos miles. Pero la deuda que él tenía era de millones, era impagable. ¿Ya? Quiero que entiendan. 29. El compañero cayó de rodillas, dice, ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Lo mismo que había dicho él. Le suplicó a este hombre. Lo mismo que había pedido él al amo, este compañero le estaba diciendo lo mismo. ¿Y qué hizo? Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque era una injusticia lo que estaba cometiendo. Era una injusticia. Era algo totalmente cruel, despiadado, incompasivo y terriblemente mal. Entonces fueron y le contaron al rey lo que había hecho este hombre. 32. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, malo, cruel, incompasivo. Te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Eso le dice el amo. Claro que sí, claro que debió haber tenido compasión, porque el otro se tiró al suelo de rodillas y le rogó que le diera un poquito de tiempo y le iba a pagar. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. La deuda que tenía este hombre, ¿cuál era? ¿Era pagable? No, era impagable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tortura era hasta que pagara toda la deuda. O sea, la tortura era eterna, porque no lo podía pagar. Espero me estén entendiendo. Porque esto se predica y se lee y no se entiende. Estamos estudiando el perdón. 35. Eso es lo que les hará mi Padre. Ya está hablando el Señor Jesús. Termina la parábola y dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, el Dios omnipotente, todopoderoso, el Dios viviente, único y verdadero, a ustedes si se niegan a perdonar de corazón. ¿A quién? A sus hermanos. Eso es lo que dice el Señor Jesús.
Ya, y en resumen, hermano, todo esto ya, bonito, ya me lo explicaste, ya más o menos he entendido. Y ahí hay, ¿qué tiene que ver esto conmigo, con el perdón? Es que no hay nada tan terrible que te puedan hacer en este tiempo y en este espacio que tú no puedas perdonar. No hay nada tan terrible, te vuelvo a repetir, que te puedan hacer en este tiempo, en este espacio, tan terrible de mal, de agravio, de ultraje, de traición, lo que tú quieras, que tú no puedas perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo en aquella cruz nos perdonó una deuda impagable, una deuda que no podíamos pagar. Entonces, cuando alguien me agravia a mí, cuando te agravia a ti, es realmente una deuda sencilla, simple. Hermano, pero a mí me han hecho esto, me han hecho lo otro, me han ultrajado, me han violado, me han hecho esto, aquello. Eso es una deuda pagable. Pero la deuda que nos perdonó el Señor Jesús en aquella cruz, Dios en su plan eterno de salvación para ti y para mí, es impagable. Yo espero que hayas entendido esto. Vuelvo a leer en tu Biblia, en la versión que quieras, y vas a entender un poquito más con la explicación que te he dado hoy. No hay nada que nos puedan hacer, incluso quitarnos la vida. Incluso quitarnos la vida. Yo les doy un ejemplo, nada más, bíblico. El primer mártir, ¿quién fue? Esteban, ¿no? Hechos 7, 8. Esteban murió a piedrazos. ¿Y saben quién estaba cuidando, avalando y ahí en los que estaba tirando piedra? ¿Quién estaba cuidando la ropa? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Quien después sería Pablo, el apóstol Pablo. Él estuvo ahí, quitándole la vida, encarcelando a los cristianos, persiguiéndolos, castigándolos y a veces aprobando muerte. Hay la película muy interesante, la película Pablo, apóstol de Cristo, ¿no? Uno de los sueños o pesadillas que siempre tiene es la gente que él mató antes de conocer a Cristo. ¿No? Lo bonito de todo esto, la película al final, es que las personas a las cuales él había avalado que lo mataran, son quienes lo reciben en la eternidad. Ellos lo reciben a él con alegría en la eternidad. Pablo sufrió mucho las consecuencias de lo que hizo, por ignorancia. El Señor lo perdonó, lo trajo de lado y lo usó grandemente. Entonces, igualmente nosotros, mis hermanos, nosotros podemos ser ultrajados, violados, todo lo que tú quieras, traicionados. Pero ¿cuál es nuestra obligación como cristianos? Perdonar. Perdonar. ¿Por qué? Porque a mí me han perdonado una deuda impagable, a ti también. Si no eres cristiano, necesitas entender esto. Y si eres cristiano, también necesitas entender esto, porque hay muchos cristianos que prefieren vivir con raíces de amargura en su corazón y no perdonar. Por eso que este versículo debe cobrar un poco más de claridad con este estudio sobre el perdón. Porque Dios me amó a mí, te amó a ti y muestra su amor. Él mostró su amor enviando a su único hijo a morir en una cruz. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a un castigo eterno, sino que tengamos ¿qué? Vida eterna. Debe tener mucha más claridad este pasaje bíblico. Entonces, yo necesito entender el perdón, pero necesito entender que yo necesito ser perdonado. Y Cristo me perdonó en aquella cruz una deuda impagable.
Entonces, no hay ninguna deuda que contra mí puedan hacer en esta tierra que yo no la pueda perdonar. Porque a mí me perdonaron una deuda impagable. Esa es la parábola, esa es la lección, Mateo 18. Dios le bendiga. Fue con ustedes, Jorge Gambo, siervo del Señor Jesucristo.